Muy buen día, mis hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, tanto aquí en la ciudad de Guatemala, en los departamentos, como también en todas las hermanas repúblicas de la América, inclusive algunas de Europa. Que tengan todos ustedes, mis hermanos, un día no solamente bueno, sino que bendecido. Y de parte nuestra, de aquí de Iglesia Luz de las Naciones, enviamos a ustedes una palabra de fortaleza, una palabra de salud, una palabra de prosperidad y antes que nada una palabra de esperanza en Cristo Jesús, sabiendo y sintiendo en nuestro corazón de que ya viene su día en el cual habremos de juntarnos. Antes de iniciar el tema que tenemos el día de hoy, quisiera que por favor cerraran sus ojos porque vamos a comunicarnos con nuestro Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús nos presentamos delante de tu divina presencia, suplicándote, Señor, de que esta mañana tú te glorifiques, de que tu nombre sea exaltado, suplicándote, Señor, de que tomes mis manos, que tomes mis labios, que tomes mi corazón y mi mente, mi alma, Señor, al servicio tuyo, para poder expresar lo que tu Santo Espíritu ponga en mi boca. En el nombre del Señor Jesús también te suplicamos, Señor, de que este mensaje llegue a hacer lo que tu palabra dice que se ha hecho. Sé que hay personas que están escuchando y que necesitan de esta palabra, Señor. Así que toma el control de los ambientes. Echamos fuera todo demonio, todo espíritu que haya en el ambiente de que sea contrario a que tu mensaje sea predicado. Eso te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, para quien sea toda la gloria y para quien sea toda la honra. Amén, Señor, amén. El tema del cual vamos a platicar el día de hoy, mis hermanos, se trata de una mujer que se llama María, que nosotros normalmente la conocemos como María Magdalena. Aquí en esta fotografía que podemos ver, vemos a una mujer de que está inclinada, está tirada al suelo y que está a los pies de alguien, que es el Señor Jesús. Vemos la mano del Señor Jesús sobre el hombro de María, y ella, que tiene cabello negro bastante largo, está haciendo las veces de toalla el pelo para secar los pies del Señor Jesús. Y vemos también el color de las vestiduras de ella, que son cafés, pero vemos las vestiduras blancas de nuestro Señor Jesús. Aquí podemos ver la santidad de Dios contra el camino pecaminoso de que tenemos nosotros los hombres. Entonces, esta historia tiene algo muy especial. Figúrense ustedes de que tan especial es de que el Señor tenía preparado de que este pasaje bíblico fuera referido en los 4 diferentes evangelios que tiene el Nuevo Testamento. En los 4. ¿Y por qué razón será eso? Fíjense de que, sin quitarle mérito a ninguna de las citas que hay en la Biblia, de que sea menos importante que esto, algo tiene que ver de que en los 4 evangelios se hable de lo mismo. Los 4 evangelistas, los 4 apóstoles hablan de lo mismo. Entonces algo se me hace de que es tan importante este mensaje, de que hay alguien de que está escuchando y que es la palabra necesaria de que tiene para su alma, para su vida. Fíjense que los pasajes donde se menciona esto es Mateo 26, Marcos 14, Lucas 7 y San Juan 12. Esta historia es bien interesante porque se trata de una familia integrada por 3 hermanos. No se menciona aquí en ninguno de los pasajes de que existieran ahí los padres de ellos, ni los hermanos o hijos, sino que se menciona sencillamente 3 hermanos. Y ellos son Lázaro, que él es fariseo, es leproso y es llamado también Simón. O sea que en la Biblia algunas veces se llama Simón, a veces se le llama Lázaro y a veces se le llaman Simón el leproso. También está Marta, hermana por supuesto en este grupo de 3, y ellas 2 caminaron siempre juntas a partir de esta fecha con el Señor Jesús.
Y por supuesto que aquí aparece María la Magdalena. Hay un encuentro personal de que sucede en este escenario. Este personaje llamado Lázaro, fariseo, una vez encuentra al Señor Jesús y lo invita para que fuera a cenar a su casa. Y quisiera leer esta cita que está en Juan capítulo 12, versos del 1 al 3. Y dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado Jesús de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. En otra versión dice de que lo derramó sobre la cabeza del Señor Jesús, pero era una libra, y eso cayó, pasó por las barbas del Señor Jesús, mojó sus cuerpos, sus manos, y llegó hasta los pies. Y por eso dice que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de un olor fragante. Miremos, pues aquí dice en Mateo 26, del 8 al 10, dice: al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, que más o menos se calcula que eran unos 300 denarios. Y el denario es el salario que cualquier trabajador podía recibir al día, o sea, el salario de un día. Y se calcula que eran 300 denarios, más o menos un año. O sea, el salario de una persona de un año fue quebrado el frasco y echado sobre la cabeza del Señor Jesús. Entonces, vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Ahora vamos a ver algunas características de lo que está pasando en este ambiente. ¿Qué es lo que se está desarrollando aquí? Miremos, pues. Se dice de que Lázaro era un fariseo, y fariseo es una secta dentro de la religión judía. Pero las características de esta secta hay varias cosas. Una, el ambiente de crítica. Ellos siempre criticaron las cosas que el Señor Jesús vino a predicar. Ellos defendían la ley, ellos defendían la costumbre. Entonces, y el Señor Jesús venía a predicar libertad, venía a predicar perdón de pecados, venía a predicar la resurrección de los muertos, y eso era chocante en contra de ellos. Entonces ellos siempre estuvieron en contra del Señor Jesús. Lo que hoy en día podría ser todas aquellas personas de que critican el evangelio, cuando dicen esos evangélicos, esos no tienen la razón, esos aleluyas, pero no conocen realmente lo que es el Señor Jesús. Entonces, ese es un espíritu en contra de Jesús. O sea que en ese tiempo ya existía el espíritu del anticristo. Fíjense desde cuándo viene ese espíritu de anticristo. Se dice que él era leproso, y leproso en términos bíblicos, aparte de ser una enfermedad que se da en la piel, también significa ser una persona pecadora, o sea que su alma estaba llena de emociones malas. Ya les había hablado lo que es ser fariseo, de que practicaba la ley y la tradición, y en esto se parecía mucho a Saulo, de que después, cuando ya recibió la presencia, el contacto con el Señor Jesús, él se convirtió a Pablo. Entonces dice que le fueron quitadas unas como escamas de los ojos, y esas escamas las seguía teniendo este hombre llamado Lázaro. Entonces él no era partidario de la misericordia, y por lo tanto él no sabía aún quién era el Señor Jesús. Vamos a hablar de lo que es la ley, la tradición, las costumbres que ellos tenían en esos días. ¿Qué era lo que ellos practicaban? Ellos dicen la tradición o costumbre respecto de lo que eran las visitas. Se sabe de que toda persona que era el anfitrión, la persona que recibía a las visitas o a los invitados,
tenía la obligación de tener una palangana, un lebrío se le llama, con agua para lavar los pies del visitante. Mucho más responsabilidad tenía una persona cuando recibía a un maestro, y al Señor Jesús siempre se le llama maestro. Entonces, con mayor razón tenía que haberlo atendido, como quien dice, atenderlo de perlas. Pero este hombre nunca lo hizo. Aparte de eso, era necesario que se le recibiera con un beso. Aparte de eso, a veces se ungía con aceite, pero este hombre no lo hizo. No cumplió la tradición, ni siquiera la costumbre. Miren qué ambiente en el que se traduce esto. Les voy a hablar de el material de lo cual está hecho ese vaso o ese frasco que llevaba María la Magdalena. Esto se llama alabastro, y esto es un material que es muy parecido al mármol. Quiero decir que es un cristal bastante fino y es considerado como una piedra semipreciosa, muy duro. Fíjense de que el contenido que tenía que tener ese frasco, ese vaso, era nada más y nada menos que 1 libra. Fíjense, 1 libra es bastante, pero eso es irrelevante aparentemente. Pero fíjense que este material es dificilísimo de trabajar. Imagínense que yo les dijera a ustedes: aquí les doy una marqueta de mármol o de alabastro, por favor hágame un vaso. Pero fíjese que el vaso tiene su contorno exterior, pero también tiene algo por dentro. Entonces, trabajar eso ha de haber costado mucho. Se dice que es vaso, pero también se podía hacer un frasco, y aquí es un frasco el que trabajaron. Imagínense cómo haría esa persona, con qué herramientas trabajar la parte interior de ese vaso. Es un trabajo dificilísimo, y como es una piedra semipreciosa, era demasiado caro. Agregándole todavía los 300 denarios, imagínense qué valor podía tener ese frasco. Como es una vasija, como es un vaso, como es un frasco, hay que trabajarlo aún por dentro, y eso es mucho trabajo. Y es un material precioso, es transparente, o sea que es translúcido y se puede ver del otro lado. O sea que eso es una figura de lo que es el corazón del hombre. Imagínense ustedes qué significado más grande. Y fíjese que se dice de que tenía perfume de nardo. El perfume no es una loción, ni es un poco de alcohol aromatizado. El aceite es la esencia por así decirlo, de una flor, y en este caso el nardo. Para hacer un gramo de este perfume era necesario tener, quién sabe, tal vez un quintal de nardos para sacar 1 gramo, y esto era 1 libra. Imagínense cuánta cantidad de nardo tuvo que utilizarse para conseguir 1 libra de este preciado perfume. Entonces quedamos de que esto es esto es demasiado caro, este presente que fue derramado en la cabeza del Señor Jesús. Vamos a hablar de lo que es Betania. Betania es una aldea que está muy cerca de Jerusalén, pero también en un pedacito de esa aldea estaba un lugar que se llama Magdala. Ahora, Magdala era un pedacito, una zona de lo que es esta aldea de Betania. Y en este lugar vivía esta familia que estaba cercana de Jerusalén. Entonces, Magdala o Betania, fíjense lo que quiere decir esto. Dice: la casa del perdón, número 1. La casa de la amistad, número 2. Y 3, la casa del arrepentimiento. Miren qué cosa tan tremenda esta. Ahora vamos a ver algo de las características de lo que es María Magdalena. Habíamos dicho de que en la lectura que se tuvo, de que llegó una mujer detrás del Señor Jesús, y dice de que ella era pecadora. Ahí se menciona que María era una pecadora, pero fíjense de que lo que hace ella y lo que debemos de hacer todos nosotros debemos hacer lo mismo, sabiéndonos pecadores,
y que no tenemos derecho a la vida eterna, que no tenemos la esperanza de nuestro Señor, pero así en nuestros delitos y pecados el Señor no es capaz de rechazarnos. Al contrario, Él está listo para recibirnos y perdonarnos. Y ella, como pecadora, se acerca al Redentor. Pero fíjense ustedes de que viene ella y con toda la humildad, imagínense, con toda la humildad, viene y se acerca al Señor por detrás. Pero ella se sabía traidora, se sentía pecadora, se sentía con muchas cargas en la espalda que ella no podía cargar, pero sabía quién era el que estaba ahí enfrente. Ella sabía quién era Jesús. Ella no era farisea, ella era una pecadora nada más, pero sabía que ahí estaba el perdón y liberación de su persona. Entonces, con toda la humildad, a espaldas del Señor Jesús, quiebra el tapón del frasco y derrama el perfume sobre su cabeza. Pero fíjense ustedes qué especial es de que lo haya derramado sobre su cabeza. En la cabeza es donde nosotros nos ponemos. Antes, los romanos utilizaban una gran cosa, una gran coraza, pero en la cabeza se ponían un yelmo. Y era para que cuando le dieran con una flecha o que le dieran con una espada, no le golpearan la cabeza. Pero en la cabeza es donde nosotros tenemos todos los pensamientos, todos los sentimientos. Ahí guardamos nuestras maquinaciones, ahí guardamos todo aquello de que es bueno o que es malo a nivel de alma. Entonces viene esta mujer y derrama sobre la cabeza del Señor Jesús este perfume tan agradable. Pero fíjense ustedes que después de derramarlo, viene ella y se hinca a los pies del Señor. Entonces ya no es el perfume el que está derramando, sino que ella está derramando su alma, está derramando todos sus sentimientos. Ella abre las puertas de su corazón y comienza a sacar de su corazón todo lo malo que ella tenía, los pecados, los malos pensamientos, el bajo nivel de autoestima, el rechazo que tenía en contra. Ella comienza a sacarlo y comienza a llorar y está abrazada a los pies del Maestro. Entonces se abraza a los pies del Señor y aquel aceite que había sido echado sobre la cabeza del Señor Jesús corrió por el pecho, corrió por las piernas y llegó hasta el punto donde están los pies. Y ahí ella tirada en el suelo, mojó con su lágrima los pies del Señor, pero con su pelo vino ella y limpió, secó los pies del Señor. Eso fue lo que ella hizo, besó y secó los pies del Maestro y se humilló, reconociendo al Señor Jesús como el Hijo de Dios, el que quita los pecados del mundo. Ahora yo quisiera decirles algo, mis hermanos, mis amigos. No hay lugar más alto, oigan bien, no hay lugar más alto en que pueda estar cualquier humano que estar a los pies del Señor Jesús. Se dice que el que está a los pies del Señor Jesús o se hinca delante del Señor estará parado delante de los reyes, delante de los grandes hombres. Él estará parado de tú a tú y todavía estará, creería yo, que encima de ellos. Y una cosa interesantísima es que ella sabía de que era rechazada, era rechazada por todos sus hermanos, la gente de la calle. Ella no tuvo vergüenza, nunca tuvo un centímetro de vergüenza. Al contrario, ella tuvo mucho valor de hacerlo delante de toda esa gente. ¿Y qué fue lo que pasó? Ella obtuvo un reconocimiento por parte del Señor. El mundo no solamente nos rechaza a nosotros, sino que rechaza al Señor también. Y ella fue rechazada porque se dice que la profesión de la cual ella vivía económicamente era de vender su cuerpo. En otras palabras, era una prostituta. Toda la gente, los hombres, particularmente las mujeres, la odiaban. Entonces, a nosotros ahora también nos rechazan. ¿Pero por qué? Porque no conocen verdaderamente quién es Jesús. Entonces, el desperdicio de que aparentemente ella hizo, tuvo una gran recompensa. Aquí se dice que ¿quién era ella? Pues sencillamente era una pecadora. Ella no era leprosa, pero también tenía pecados. Pero ella sabía que había solución a ese problema porque ahí estaba la persona que se lo podía perdonar.
Pero fíjense ustedes de que hay algo aquí muy, muy, muy interesante. Viene Lázaro, el cual también se llama Simón, al cual es leproso, pero también es fariseo. Entonces, característica de ellos es la crítica. Esa es la crítica. Leamos lo que sucede aquí. Viene el Señor Jesús después de que ellos piensan de que qué desperdicio que se hizo con ese perfume, se lo hubieran dado a los pobres, ¿qué no harían ellos? Pero estaban pensando particularmente en dinero. No estaban pensando en la salvación del alma, en la liberación del alma, no lo estaban pensando. Entonces, cuando ellos estaban en la mesa, ahí estaba el Señor Jesús, estaba Lázaro, estaba Marta y estaba el montón de invitados más. Entonces, en ese momentito de que María la Magdalena hace eso delante de todos, y ellos estaban criticando lo que ella había hecho. Entonces viene la intervención, fíjense ustedes, del Señor Jesús. Y dice, entendiéndolo Jesús, esto está en Mateo 26, del 10 al 13, si quieren tomar notas. Y dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. No dice para memoria de mí, del Señor Jesús, sino que dice para memoria de ella. Entonces fíjense de que el Señor Jesús siempre sale a la defensa nuestra. Es más, dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Y todavía hoy el Señor Jesús, el trabajo que Él tiene es estar delante del Padre pidiendo por nosotros. Y le dice a todos los demás, ¿por qué? ¿Por qué están criticando a esta mujer si ella ha hecho un gran bien para conmigo? Porque dice, porque al derramar este perfume, o sea, este aceite sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Les hablaba anteriormente de lo que es el yelmo, dónde va. Y ahí, precisamente en la cabeza del Señor Jesús, ahí fue donde cayó esa libra de perfume. Pero fíjese de que cayó por todo el cuerpo y llegó hasta los pies. Entonces, de lo que se trata aquí es de preparar no solamente la mente, no solamente su espíritu, no solamente sus emociones y su cuerpo, sino que prepararlo a Él, porque Él en ese momento estaba sufriendo tremendamente, porque sabía que unos 4 o 5 días después llegaría la Pascua, la noche antes de ser entregado. Pero ¿quién pedía por el Señor Jesús? ¿Quién lo ponía en oración? ¿Quién lo alentaba a Él? Si no era el Espíritu Santo de Dios. Entonces Él físicamente, como que fuéramos nosotros, cualquier humano, Él estaba preocupado, Él estaba dolido, Él estaba acongojado, estaba lleno de, por así decirlo, temores, porque el Señor Jesús también era 100% hombre, pero también 100% Dios. Pero Él como hombre, Él necesitaba preparar su cuerpo, pero preparar su mente, para que su mente y su espíritu tuvieran la fuerza del búfalo, para poder encontrar la fuerza necesaria para llegar el momento de tomarse esa copa amarga que tenía que tomar, no solamente de tomársela, sino que cargar con todos los pecados del mundo y ser suficientemente la fuerza, cargar esa cruz donde iban los pecados suyos, los de aquel otro, los de ella, y a saber cuántos míos, para tener esa fuerza de su cuerpo. Y poder hacer algo bueno. Entonces, ¿qué fue lo que encontró aquí en este caso esta mujer María Magdalena? Cuando llega a los pies del Señor Jesús, a los pies de Él, encuentra el lugar del perdón. Por eso sí se llama Betania, el lugar del perdón. También se llama la casa de la liberación. Pero fíjense, dice, eso fue en Betania, la casa del perdón. Pero ahí encuentra la liberación de su alma. Porque imagínense, hablo de liberación, porque liberación es sinónimo de estar preso, es sinónimo de estar encerrado,
encontró un círculo donde hay pullas por todos lados, donde hay críticas por todos lados. Y ella encuentra una puerta que se llama Jesús. El Señor Jesús dijo una vez: yo soy la puerta, y el que por mí pasare podrá pasar y llegar a verdes pastos. Ella encontró la puerta en Jesús. Ella encontró el perdón y encontró la liberación de su alma. Eso lo sabía ella. ¿Pero por qué sabía ella? Porque mucho tiempo antes, de 3 años antes, ella haber escuchado los mensajes que el Señor Jesús decía. Ella posiblemente fue una de aquellas tantos miles de personas que fueron alimentadas con los peces y el pan. Posiblemente ella vio milagros con otras personas. Ella vio a saber qué milagros que el Señor hizo. Entonces ella sabía de quién se trataba. Entonces, cuando llega con él, lo que le había hecho falta a ella era valor para enfrentarse con el Señor Jesús. Y eso fue lo que pasó ese día, sabiendo que el Señor Jesús era visita en su casa, ahí en la sala, ahí en el comedor. Ahí estaba sentada la salvación, ahí estaba sentado el que quita el pecado del mundo. Él era el camino, la verdad y la vida. Y ella, sabiendo eso, fue que le echó el perfume en la cabeza. Entonces ella también encuentra una nueva vida. Ella pasó de muerte, pasó a vida. Y a partir de esa fecha ella sabía que tenía la vida eterna con el Maestro, que tenía la vida eterna con nuestro Señor. Ahora, ¿por qué logró todo eso? Porque, como dice el apóstol Pablo, lo dice muy claro, de que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, creyéndolo en tu corazón y confesándolo con tu boca, serás salvo. Ella no tuvo ni vergüenza ni penas, sino que se armó de valor, y ella dijo: Jesús es el Hijo de Dios. Entonces eso fue lo que sucedió en ese momento, y fue exactamente el lugar donde ella encontró todos esos grandes premios. Ahora fíjense pues, el Señor Jesús no es solamente el camino, la verdad y la vida, sino que también el Señor Jesús tiene privilegios para nosotros como hijos, porque Él nos dio una misión que cumplir. Él dejó, antes de subir al cielo, antes de que irse con los ángeles, Él dijo que nos daba la potestad a todos nosotros de ser hechos hijos de Dios, porque hay una gran diferencia de creación y ser hijo de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 1 de San Juan, versos 11 y 12. Fíjense que el Señor es el creador de los cielos y la tierra. Ahí están todas las estrellas, ahí está el sol, ahí están todos los astros gigantes, están todas las galaxias, y dentro de todo eso está el sol, y por allá a la par del sol está la tierra. Pero dentro de la tierra estamos nosotros. Entonces, a esa mujer, imagínense de qué tamaño. ¿Y de qué tamaño es usted? ¿De qué tamaño eres tú? ¿De qué tamaño es usted también? ¿Y de qué tamaño soy yo? Éramos pecadores, pero el Señor Jesús vino. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Nos tomó como hijos, nos adoptó como hijos. Y la segunda parte de ese versículo dice: pero los que lo recibieron, dice que a los suyos vino, y los suyos, su gente, lo rechazó. Pero el siguiente versículo dice: mas a todos aquellos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, entonces a nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a nuestro papá, tenemos que tener parte de la personalidad de papá, tenemos que tener el carácter de nuestro papá. Entonces, sabiendo el Señor de que nosotros éramos ineptos para todo, Él nos da las habilidades para hacer las cosas que Él quiere. Entonces, cuando Él se fue, dijo que nosotros fuéramos a predicar el evangelio a todas las criaturas. Eso es lo que se le llama la gran comisión: llegar a todo el mundo y predicarle la palabra del Señor. Pero fíjense ustedes de que el Señor Jesús viene y le da un privilegio a la mujer que hacía unos minutitos antes era una prostituta, era una pecadora. Ahora, cuando el Señor resucita, ya siendo ella hija de Dios, miren qué privilegio tan tremendo. Miren lo que dice ahí: cuando el Señor Jesús resucitó, al tercer día sucedió algo tremendo, y eso
para todas ustedes, las mujeres que están escuchando ahí, las jovencitas, las adultas, las mamás, las abuelitas, escuchen esto. Ustedes son importantísimas en el reino de Dios. Son tan importantes que fíjense de que a esta mujer, de que no tuvo vergüenza de decir quién era el Señor Jesús y que ella era una pecadora, el Señor le dio el privilegio de estar ahí, no solamente de haberlo ungido, siendo ella una pecadora, lo ungió para prepararlo precisamente a lo que ella fue espectadora, no solamente de la crucifixión, sino que del entierro. Pero cuando el Señor Jesús resucitó, cuando llegaron ellas, las mujeres, ahí estaba María, la madre del Señor Jesús, estaba Marta, pero también estaba María la Magdalena. Entonces solo el privilegio de estar a la hora de que el sepulcro se abrió, o que llegaran ellas y vieran eso, cuántos millones de habitantes tiene la tierra, y se le dio la oportunidad a esas 3 mujeres. Pero el caso de María la Magdalena, ella estuvo presente y días antes ella era una pecadora. Pero fíjense que viene el Señor Jesús y habla con ella y le dice: ve y cuéntaselo a los discípulos, ve y anda. Pero no le dijo a María, la madre del Señor Jesús, tampoco se lo dijo a Marta, se lo dijo a María la Magdalena y le dijo: ve y cuéntales. Y fíjense que ese es el primer mensaje del Cristo resucitado en boca de una mujer, no en boca de un hombre, ni un discípulo, ni de un apóstol, en boca de una mujer. Por eso es que es tan importante. Entonces, si miramos el papel que jugó María Magdalena, muchos de todos sus años, fue mal vista, fue una pecadora, vendía su cuerpo, fue criticada por toda la familia inclusive, pero ella, a pesar de ser pecadora, hay una parábola muy bonita que es de los deudores. Dice que había un hombre que le debía 500 denarios al Señor y otro que debía 50. Entonces a ambos les fue perdonada la deuda. Pero el Señor Jesús preguntó de que quién de los 2 deudores era la persona que más gratitud debía tener delante del Señor. Y lógicamente dijeron ellos, el que debía más, el de los 500 denarios. Y dice el Señor Jesús: pues esta mujer es a la que mucho se le perdonó, mucho se le perdonó. Entonces ahora preguntémonos nosotros, ¿qué tienes tú en tu corazón? ¿Será que estás desanimado? ¿Será que estás mal de tu corazón? ¿Estás alejado del Señor? ¿Nunca lo has conocido? ¿No sabes quién es Jesús? ¿Qué es lo que puede hacer Él por ti? No sabes cómo encontrarlo. Pues yo te animo a que agarres ese frasquito de alabastro, figurativamente, y que vengas en este momento y que se lo derrames en la cabeza al Señor Jesús. Pero más que todo, que vengas y que te inclines ante Él y que te pongas al nivel de sus pies y que derrames tu alma. Por favor, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Derrama tu alma delante de Él. Dile que lo amas, dile que lo necesitas, dile que necesitas perdón de tus pecados, dile que Él es tu Salvador, dile que Él es el creador de los cielos y de la tierra, y dentro de esa creación estás tú. Inclínate delante de Él y pídele liberación de tu alma, pídele perdón de tus pecados. Dile: Señor, por favor, yo sé que allá arriba en el cielo hay un libro que se llama Libro de la Vida. Por favor, inscribe mi nombre en ese libro. Por favor, Señor Jesús, tómame en cuenta. Mira que esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario no fue otra cosa más que para comprarme a mí, porque yo antes era esclavo del pecado, pero tú compraste mi vida, tú compraste ese castigo que yo tenía que llevar, y hoy tengo la oportunidad de tener la vida eterna. No cierres tus manos, no cierres tus brazos, Señor Jesús, y levántame. La cruz tiene 2 palos, hay uno vertical y hay otro que es horizontal. Si se desprenden y se ponen verticales, deja de ser cruz, y la cruz todavía está abierta. Figura de los brazos de nuestro Señor Jesús. Todavía están abiertos los brazos del Señor Jesús para recibirte. Y ese es el mensaje importante que yo sé que tú estás sentado ahí escuchando y que querías escucharlo y que necesitabas de Él, porque quieres dar ese paso. Si tú me acompañas en una oración,
seguramente después que la terminemos y que tú la hagas de todo corazón, seguramente tu nombre estará escrito en el libro de la vida y habrá fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Así que ahí donde estás, abre tu corazón, abre tu alma y dile al Señor: mira, Señor, entra aquí a mi corazón, mete tu mano ahí dentro de mi corazón, Señor, y saca todo aquello que te estorba, aquello que te está hundiendo en el fango. Arranca de raíz, Señor, todo aquello que no sirve, todo aquello que a ti no te agrada. Arráncalo, Señor, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Limpia de todo ese lugar, perdóname mis pecados. Dile: Padre Celestial, abre las ventanas de este cuarto, abre las puertas para que haya ventilación. Y ahora ese perfume que tú estás derramando va a llenar ese ambiente, así como lo llenó esa libra de perfume. Eso es lo que estás sacando ahorita tú de tu corazón. Va a llenar el ambiente donde estás. Y esa es la melodía más agradable que puede escuchar el Señor. No los instrumentos, no la guitarra, no el piano. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles cantan. Así que yo voy a hacer una oración por ti. Acompáñame, por favor, acompáñame. Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Solo tú eres testigo de todo lo que hay en mi corazón. Tú eres testigo porque tú has visto cada acción que he tenido a lo largo de toda mi vida. Sabes que soy pecador y hoy lo confieso delante de ti, que he sido un pecador, he sido un mentiroso, he sido un traicionero, he sido un borracho, he sido mujeriego, yo no sé, tú sabes todos los pecados que hay en mi corazón, Señor. Por favor, perdóname por la sangre de Cristo Jesús, por esa sangre de Cristo Jesús. Perdóname, Padre, perdóname. Yo sé que sin sangre no hay remisión de pecados, y tú derramaste tu sangre por salvarme a este vil pecador. Yo sé que allá arriba tú tienes un libro que se llama Libro de la Vida. Inscribe ahí, por favor, mi nombre, Señor, para que cuando tú me llames y llames a mi nombre, yo diga presente. Yo sé que yo voy a contestar presente, porque cuando tú me llames yo estaré ahí. Y ahora yo sé que hay una fiesta en los cielos. Si has hecho esa oración, ahora ya eres hijo de Dios y se aplica a ti lo que es Juan, el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11 y verso 12, donde dice que Él vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y se aplica a ti el siguiente verso que dice: mas a los que lo recibieron y los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú has creído en el Señor Jesús? Tú lo recibiste en tu corazón, lo has hecho tu Señor y tu Dios y tu único Salvador. Ahora Él te hace hijo. Ahora los pecados viejos se fueron a la basura, se fueron al infierno, se fueron allá a lo más profundo del mar, y el Señor jamás se va a recordar de ellos. Hoy puedes caminar ya en victoria, y te recomiendo de que si tú no puedes venir aquí a nuestra congregación, porque posiblemente vivas lejos, busca un lugar, una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Cerciórate que llegues a un lugar donde se predique la palabra del Señor, donde se hable sobre la salvación, donde se hable sobre la gracia del Señor, un evangelio de paz entre los hombres, un evangelio de unidad, y sobre todo el amarse los unos con los otros, y que en el centro de todo eso sea Jesucristo el que esté. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y para todos los que nos escucharon aquí en la ciudad capital, en los departamentos, allá en El Salvador, en México, en Honduras, en el Chile, en Estados Unidos, en México, reciban una palabra de bendición, reciban una palabra de salud y de esperanza en Cristo Jesús. Y recordemos, mantengámonos unidos, mantengámonos en fe, en alabanza al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que guíe día a día cada uno de los pasos que nosotros demos. Así que nos vemos en breve, y el Señor les guarde y el Señor les bendiga. Muy buen y bendecido día. Amén y amén.